Hola, buenas noches. Esta es la plática edificante del domingo y con mucho gusto me presento aquí con ustedes, Sergio Escamilla, como parte de las pláticas edificantes que estamos dando durante la semana. Miguel Zulueta los lunes, Temis de la Peña los miércoles y Susi Figueroa los viernes. Esto es normalmente a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, 8 de la noche, hora de México. Y esta noche he escogido el capítulo del libro de Viviendo la Ciencia de la Mente que se llama El contagio del miedo. En la versión digital del libro está en la página 359. Y es muy interesante porque nos da idea de qué es lo que pasa cuando estamos cerca de personas que tienen miedo. Y es más relevante ahora en esta circunstancia de pandemia que vivimos en todo el mundo, porque efectivamente hay mucha gente que tiene miedo y hay mucha gente que quisiera no tenerlo, que de hecho bajo circunstancias normales se presenta con poco miedo, pero pues es tanta la influencia que tiene a su alrededor que acaba cayendo en las redes del miedo. Vamos a leer un poco del capítulo para que entendamos cómo es este proceso. Dice John Smith, en español lo podríamos traducir a Juan Pérez, canturreaba una alegre canción y parecía despedir gran confianza en sí mismo y en el mundo mientras abordaba su autobús. Se sentó junto a un hombre que estaba lleno de miedo y aprensión. Para cuando John Smith o Juan Pérez se bajó del autobús, era presa de una terrible ansiedad que no podía explicar. Es decir, este señor que se había subido todo alegre, todo confiado en él mismo y en el mundo, se sentó junto a una persona llena de miedo y de aprensión y se contagió. Y bastó el tiempo que estuvieron en el trayecto, en ese autobús, para que él bajara presa de terrible ansiedad y no podía explicarlo. Sigue diciendo Holmes, es posible que nos contagiemos del miedo de otros como si nos contagiáramos de un resfriado, porque somos estaciones transmisoras mentales, emocionales y espirituales completamente inconscientes. Es decir, somos como antenas transmisoras y nuestras ondas de transmisión mentales, emocionales y espirituales pues son invisibles, pero se transmiten. Una vez que los pensamientos de miedo inundan la cabeza, la mente de alguien, esos pensamientos se transmiten al medio ambiente y van contagiando a las personas que están alrededor. Lo contrario también es cierto. Si hay una persona que está sumamente positiva, sumamente confiada en sí mismo y en el mundo, puede ser que también irradie esa energía y contagie a los demás. Ahí tal vez dependería de quién tiene una fuerza mayor en esos pensamientos, en esas ondas transmisoras mentales, emocionales y espirituales, que logren sobreponerse a las otras. Es decir, si el miedo es mayor, pues tendrá que opacar a los que no lo tienen. Pero si por el contrario hay una persona muy confiada, con mucha autoconfianza y con mucho amor a la vida, y ese es tan grande que se irradia y logra vencer a miedos que son más pequeños relativamente, pues entonces va a contagiar su positivismo y va a contagiar su vibración de alto nivel y va a sobreponerse sobre los miedos de los demás. Sigue diciendo Holmes, esto nos lleva a un pensamiento en la Biblia que dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa, porque nuestros verdaderos enemigos son nuestros miedos y fobias, nuestras dudas e incertidumbres, nuestras ansiedades y nuestros conflictos internos. Qué importante es esto. Los enemigos duermen con nosotros, los enemigos están en casa, los enemigos están dentro de nuestra mente.
y son nuestros miedos y nuestras fobias, todas las dudas, todas las incertidumbres, ansiedades, todos nuestros conflictos internos, esos son nuestros enemigos y esos son los que nos ponen en ese estado de miedo. Dice, hace muchos años descubrí yo, y por supuesto otros descubrieron antes que yo, que los niños nerviosos, irritables y agitados que tienen pesadillas y que no pueden retener su alimento, están afectados por una agitación interna de los pensamientos y sentimientos de sus padres. Esto es bien interesante para los padres que tienen hijos pequeños y no tan pequeños. Mucho de lo que sucede a esos niños está afectado por lo que sucede en su casa, por lo que sucede entre sus padres, sea que vivan o no juntos, porque muchas veces se separan los padres, pero el conflicto sigue existiendo, el niño lo sigue percibiendo, el niño lo sigue oyendo, porque aunque los pleitos ya no son físicamente en el hogar, pues sí lo son o en las llamadas telefónicas o en las pláticas que se hacen a terceras personas y que se expresan mal de la pareja que ya no está. Esto los niños lo perciben y entran a un estado alterado donde se va a expresar su irritabilidad, su nerviosismo, su agitación y van a tener, evidentemente, afectaciones físicas. Dice, ampliemos este campo y digamos que todo el mundo está lleno de pensamientos de la gente que vive en él. Esto es una imagen muy bonita. Cuando nosotros estamos pensando, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el pensamiento que tenemos, la manifestación de él debe de ser en forma de energía, en forma de ondas, como si fuéramos una antena de radio, una antena de televisión, una antena de comunicación vía celular. Y eso es energía, sale, se desprende de nuestra mente esa idea, ese pensamiento, esa imagen, y se inunda el mundo con ellos. Ese es el concepto de inconsciente colectivo de Jung. Jung decía, todos los pensamientos de la raza humana, desde el primer pensamiento que existió, desde el primer pensamiento que tuvo el primer Homo sapiens, están rodeándonos, están flotando en el ambiente y eso es lo que se considera el inconsciente colectivo. Entonces aquí Holmes lo reafirma, digamos que todo el mundo está lleno de pensamientos de la gente que vive en él, de la gente que vive en él y que vivió en él, yo diría. Y que quizás estamos más o menos sujetos a las emociones que suceden en la mente de la raza humana. Este es el inconsciente colectivo, efectivamente. Un destacado psiquiatra nos ha dicho que el miedo puede volver a una persona completamente inconsciente, que el miedo paraliza la memoria y si una persona tiene miedo de olvidar algo, estará propenso a ello. Sabemos que en casos de amnesia la gente por algún pensamiento inconsciente siente tanto miedo que olvidan hasta su propio nombre, quiénes son y de dónde vienen. Qué interesante es pensar esto. El miedo puede llegar a nosotros de manera inconsciente. Y ese es un miedo que llamamos pensamiento de raza. Es decir, si nosotros vivimos en una cultura, nacemos y nos desarrollamos en una cultura que tiene miedo de que hay un Dios que castiga, por ejemplo. Aun cuando todavía somos pequeños y no alcanzamos a entender en el lenguaje estos conceptos, y aunque nos los dijeran, ese miedo ya se viene impregnando de manera inconsciente en nuestra mente. Si en nuestra casa, en nuestra familia, este miedo es poderoso, es un miedo a ese Dios que está en algún lado en los cielos observando y castigando, es algo que flota en el ambiente de la familia, que flota en el ámbito familiar. Los niños lo van a adquirir de manera inconsciente y van a crecer con él. Cuando llegan al catecismo se los van a reforzar,
pero ellos ya lo tenían, ya lo sabían, ya lo intuían porque les había llegado del inconsciente colectivo familiar. Y si fuera una familia que vive en el seno de una cultura donde este miedo no existe, el niño no lo aprende. Al niño no le llegaría porque en el inconsciente familiar no está presente esa imagen. Y entonces esto es lo que hace que dependamos mucho al principio, cuando somos niños, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que sucede con nuestros padres y de lo que sucede en el seno familiar. Abuelos, tíos, primos, hermanos, gente adulta que es la que normalmente tiene más pensamientos, ha tenido más pensamientos ya por los mismos años y entonces están más presentes en el inconsciente familiar. Y eso es algo que el niño va a adquirir porque este es el título, el miedo se contagia. Bueno, continuamos un poco haciendo este análisis, esta reflexión. Crecemos y empezamos a tener una apertura de conciencia. Empezamos a aprender que no puede ser que haya un Dios que se dedique a observar y a castigar, porque estaría en contra inclusive de los mismos preceptos como el libre albedrío. No tendría lógica que si hay un Dios que nos creó y nos puso en este mundo y nos dio el libre albedrío, entonces al hacer uso de él nos castigue, porque entonces, ¿para qué nos lo dio? En realidad, cuando hacemos apertura de conciencia, nos damos cuenta de que efectivamente hay un poder infinito, creador de todo lo que existe en el universo, y que no solamente crea seres humanos, sino crea todo lo que existe, todo lo que es. Parte de esa creación somos nosotros, y efectivamente tenemos una conciencia, tenemos una mente, tenemos una inteligencia, tenemos un poder, compartimos ese poder infinito y lo podemos utilizar libremente. Quiere decir que el libre albedrío lo vamos a utilizar, pero cuando lo hacemos conscientemente nos damos cuenta de que es gracias a ese libre albedrío que nosotros podemos elegir de qué manera vamos a seleccionar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y que cuando hacemos una selección donde estas acciones, estos elementos de la naturaleza del comportamiento humano están haciendo daño a alguien, a una o a varias personas, al medio ambiente, a los animales, a las plantas, a los vegetales. Entonces, estamos haciendo un mal uso de ese libre albedrío, pero que no hay alguien que está allí para juzgarnos y castigarnos, sino que el juicio y el castigo me lo voy a dar yo mismo, porque en mi vida se va a empezar a reflejar como si fuera la imagen de un espejo, que todo aquello que yo estoy haciendo y que está afectando a los demás o a lo demás, está siendo regresado y está operando en mi vida. Entonces yo estoy allí teniendo una serie de elementos que me hacen sentir que la vida no es tan bella, ni es tan bondadosa, ni es tan amorosa como nos dicen textos como los de Holmes. Pero realmente es por el camino que yo estoy eligiendo, no porque alguien me esté juzgando. En todo caso, el juicio inconsciente me lo estoy haciendo yo mismo y yo me estoy dando ese castigo. Cuando por el contrario, nosotros hacemos un uso correcto del poder infinito creativo y estamos vibrando en esa frecuencia de armonía, de paz, de creatividad, de estar en constante
transformación de la energía que tenemos a nuestra disposición para bien mío y para bien de todo lo que me rodea, entonces voy a estar recibiendo ese mismo tipo de cualidades que vienen del universo hacia mí. Y mi vida va a ser más armoniosa, va a ser más bondadosa, va a ser más pacífica. Voy a tener salud, voy a tener abundancia, voy a tener una vida plena. Y eso se va a reforzar y va a crecer. Y voy a tener de todo esto un poco más cada vez, porque si yo eso es lo que estoy transmitiendo a lo que me rodea, pues lo que me rodea me va a regresar exactamente lo mismo. Y se va a hacer una sinergia y se va a hacer un círculo, pero un círculo virtuoso, donde yo doy bondad y recibo bondad a cambio. Bondad de todo tipo, bondad que engloba todos los aspectos de la vida humana. Y es allí donde efectivamente esto se contagia. Si yo empiezo a irradiar bondad a mi alrededor y la gente se da cuenta de que ese es un camino adecuado para vivir bien, bien en el sentido de que se vive en armonía, se vive en paz, se vive con todo lo necesario para vivir bien. Entonces, estas personas se contagian y van a tratar de replicar el comportamiento, van a tratar de emular ese mismo tipo de pensamientos, de palabras, de acciones. Y esto se va a contagiar y decíamos, es igual que si se contagia el miedo. Si estoy en un ambiente donde hay mucha gente que tiene miedo y que por ese miedo está haciendo un mal uso del poder creativo, entonces, pues al irradiarlo, va a estar contagiando a aquellas personas que lo rodean. Y eso va a hacer que el ambiente familiar, que el ambiente microsocial, que el ambiente a nivel barrio, a nivel tal vez cuadra primero, a nivel barrio, a nivel ciudad, se contagie y se contagie no solo de miedo, sino de todo el mal uso del poder creativo, que es lo que deriva del miedo, porque decíamos en otras ocasiones, hay dos grandes sentimientos, dos grandes emociones, que son amor y miedo. Y no es que sean antagónicas, sino que son los extremos de una línea continua entre la cual nos estamos moviendo. O sea, nosotros, si estuviéramos totalmente puestos en el lado del amor, entonces seríamos unos iluminados y estaríamos ya en la siguiente dimensión. Si estuviéramos totalmente en el miedo, pues seríamos unas personas que estaríamos totalmente fuera de esta dimensión también, pero cargados al lado del miedo. Entonces, lo que nosotros hacemos durante la vida de las décadas que nos toca vivir aquí es movernos en esa línea, en esa trayectoria que es como una recta numérica. A veces estamos más cargados hacia el amor, a veces nos vamos desplazando hacia el miedo, pero lo importante es que nosotros estemos siempre tratando de irnos hacia el lado del amor, lo más posible, acercarnos más, lo más posible al grado máximo de amor. Cuando estamos logrando esto, nos estamos separando del miedo. Cuando por alguna razón, y esto sucede, nos vamos hacia el lado del miedo, y el miedo en todas sus manifestaciones, estamos separándonos del amor. Y lo que tenemos que hacer es simplemente caminar de regreso. No tenemos que hacer grandes esfuerzos, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestra vida y tenemos que tratar de transformar eso. Y esto es con el pensamiento positivo, con el pensamiento afirmativo, con la oración afirmativa. Cuando nosotros hablamos de oración afirmativa, no es que nos pongamos en un estado meditativo y que nos pongamos a hacer una oración formal con todos los elementos que lleva una oración de acuerdo a ciencia de la mente, sino que una oración es cada pensamiento que tenemos. Cada pensamiento es pensamiento creativo y cada pensamiento puede ser o positivo o negativo. Y pongámonos a reflexionar en lo que hemos pensado durante este día, durante las últimas horas. Y es bien curioso
porque tenemos que entender que nuestro pensamiento debe de ser lo más afirmativo posible, porque ese es el pensamiento que va a estar más cargado del amor y más alejado del miedo. Cuando nosotros tenemos pensamientos afirmativos, es más difícil que nos contagiemos del miedo del que habla este capítulo. Estamos alejándonos de ese punto de miedo y estamos acercándonos más al punto del amor gracias a que nuestros pensamientos así lo afirman. Y es bien fácil hacer la prueba. Recuerden, el universo es como un espejo y el universo siempre va a reafirmar lo que nosotros le proyectamos. Entonces, si para explicar mi situación, mi pensamiento va en el sentido de estoy enfermo, el universo inmediatamente va a reafirmármelo y va a decir, sí, si eso es lo que tú crees, pues así será. Y entonces me voy a enfermar más. Si para explicar mi situación actual digo, tengo muy mala suerte con las relaciones, el universo dirá, sí, tienes mala suerte con las relaciones y cada vez será más difícil que te relaciones con personas. Si tengo que pensar, es que no me alcanza el dinero que gano, el universo dirá, sí, no te alcanza. Y cada vez será más difícil que yo logre acceder a lo que me gustaría tener. Y en general, cada vez que yo trato de pensar en mi situación y antepongo todas estas ideas de carencia, el universo me las está reforzando y el universo está afirmando lo que yo estoy proyectándole. Entonces, y esa es la gran magia y por eso decimos cambia tu pensamiento y cambiará tu vida. No necesitamos ir años a cursos de alguna materia. No necesitamos contratarnos el mejor coaching que encontremos por ahí. Simplemente necesitamos hacer esta reflexión de nuestros pensamientos y convertirlos a positivo. Si se trata de salud, lo que yo tengo que decir es, yo tengo salud perfecta, ya, hoy, en este instante. Y el universo va a afirmar lo que yo estoy proyectándole. Si yo estoy diciendo mi salud es plena, a partir de ese momento mis células estarán sanando y para lograr esa salud plena. Si yo digo mis relaciones con todo lo que me rodea, con todas las personas y con todas las cosas que me rodean son buenas, el universo automáticamente me va a estar respondiendo afirmativamente y todas las personas con las que me relaciono van a entrar en esa sintonía, en esa frecuencia de una relación adecuada. Si en el aspecto financiero yo digo, y tengo la abundancia que me permite vivir bien, y no pongo cifras, simplemente tengo todo lo que requiero para vivir bien. En ese momento, el universo estará poniéndonos todo lo que requerimos para vivir bien. Así de fácil. Si nosotros en cada momento que estamos pensando logramos hacer esta reflexión y logramos transformar cualquier idea que nos viene de carencia y de negatividad en su contrario, que es lo positivo y que es lo afirmativo, que es lo que verdaderamente queremos, automáticamente empezará a transformarse en nuestra vida. Yo los invito a que hagan la prueba y que me comenten, porque en muy poco tiempo estarán ustedes obteniendo resultados, porque esto es algo maravilloso. Cuando decimos, con tu pensamiento eres capaz de crear la realidad, es una verdad absoluta y esta es la forma de probarlo. Muchas gracias y muy buenas noches.